Entre el amor y el odio de Bárbara Cartland, capítulo 2. Yola conducía el calesín tirado por 2 caballos, que había sido el carruaje favorito de su padre, en dirección de la pequeña población de Langué. Era el lugar donde sus familiares hacían sus compras cuando estaban en Beauharnais. En la población también se levantaba un castillo del siglo XV, construido en el mismo sitio donde antes había estado una antigua fortaleza. Su padre era amigo del dueño del castillo, pero Yola no iba a visitarlo en esta ocasión porque tenía otros planes que le habían desvelado buena parte de la noche anterior, mientras perfeccionaba todos los detalles. La acompañaba el palafrenero de edad madura, que tenía a su cargo la caballeriza de Beauharnais, y a quien Yola conocía desde niña. Él se sentía feliz de que ella hubiera vuelto a casa, y mientras cabalgaban a través de la campiña, le habló de los caballos que debía montar, y de uno en particular que esperaba que pudiera domar. Yola respondió amablemente a su visible entusiasmo, pero parte de su mente estaba en otro lugar. Cuando cruzaron el río Loira y llegaron a la población, Yola se deslizó con habilidad a través del tráfico de carretas, carromatos y unos cuantos carruajes de aspecto próspero para detenerse frente a la farmacia. Manteniendo sin moverse a los caballos, sacó 2 pedazos de papel del bolsillo de su chaqueta corta. «Haz que me preparen esto, Jacques», le ordenó al palafrenero. «Eso tomará unos 15 o 20 minutos, y mientras esperas, aquí hay una lista de otras cosas que deseo». Era una lista bastante larga: sedas para bordar, agujas, metros de cintas y varias otras cosas. Jacques vio la lista con una expresión consternada en sus ojos. «Esto llevará bastante tiempo, mademoiselle», dijo. «Los caballos están frescos y será difícil mantenerlos en un mismo lugar por tanto tiempo». «No intento hacer eso, Jacques», replicó Yola. «Voy a llevarlos a través del pueblo para contemplar el campo del otro lado». «¿No le pasará nada si va sola, mademoiselle?» «¿Dudas de mi habilidad con las riendas, Jacques?», preguntó Yola. «Tú mismo me enseñaste a conducir, y si no lo hago tan bien como mi papá, debe ser culpa tuya». El palafrenero se echó a reír. «Usted conduce demasiado bien para ser mujer, mademoiselle, como muy bien lo sabe». Yola sonrió al oír cómo la calificaba el viejo criado. Sabía que era, en verdad, muy hábil para manejar y para montar caballos. «Volveré por ti en unos 20 minutos, Jacques», dijo. «Pero no te preocupes si me tardo un poco más. Es tan emocionante estar otra vez en el valle, que es posible que me olvide un poco del tiempo». Antes que Jacques pudiera protestar, se había alejado, sentada muy erguida, sosteniendo las riendas y el látigo en forma que hizo que el viejo palafrenero recordara al difunto comte. Tímidas lágrimas asomaron a sus ojos, mientras seguía con la mirada a Yola, hasta que no se perdió de vista. Entonces a toda prisa se dirigió a la farmacia. Tan pronto como Yola salió del pueblo, fustigó a sus caballos con el látigo. Estos avanzaron a toda velocidad por un camino angosto hasta llegar a una pequeña aldea. Aquí vaciló un momento, antes de dar vuelta a la izquierda, y unos instantes más tarde vio unas elevadas puertas de hierro que se abrían hacia un sendero bordeado de árboles. Dirigió sus caballos a través de ellas y tomó el sendero que se elevaba hasta llegar a una casa de piedra gris. Vio las torrecillas de ambos lados y una escalinata doble que conducía a la puerta del frente. Era una casa muy pequeña, y sin embargo tan atractiva que a Yola le pareció un palacio de cuento de hadas en miniatura, reconociendo que había sido construida en el mismo período que su propio castillo. Cuando detuvo sus caballos en un amplio patio cubierto de grava, un mozo anciano llegó corriendo, de una caballeriza adjunta, para detenerles la cabeza. Al hacerlo, notó el escudo de armas de los Beauharnais en el calesín, y ella advirtió que sus ojos la miraban con asombro. Yola bajó y antes de llegar a la puerta del frente, como si su llegada hubiera sido observada desde que tomara el sendero, un viejo sirviente de cabeza blanca apareció en el umbral e hizo una reverencia. «¿Está Madame Renas en esta casa?», preguntó Yola. «Preguntaré si está recibiendo visitantes, mademoiselle», contestó el sirviente en tono respetuoso. Hizo una señal y Yola lo siguió para subir una escalera y encontrarse en un pequeño salón. Una sola mirada bastó para que se diera cuenta de que estaba amueblado con un gusto exquisito. El sirviente hizo una reverencia y salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Yola miró a su alrededor.
Comprendió que los colores, los muebles y hasta los cuadros de las paredes eran del gusto de su padre y habían sido escogidos por él. Por cierto, había un retrato de su padre sobre la chimenea, pintado unos 15 años antes y sin duda obra de un pintor muy hábil, porque estaba hecho en forma genial, mostrando a su padre tal como había sido. Advirtió en sus ojos ese brillo travieso que ella había amado tanto. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios y se veía muy feliz y apuesto. Parecía que había estado escuchando algo que le gustaba mucho mientras le hacían el retrato. «Aquí estoy, papá», le dijo Yola en silencio. Entonces oyó que la puerta se abría y una mujer entró en la habitación. Fue fácil reconocerla por la miniatura que Yola había encontrado en el escritorio de su padre. No se vería mucho mayor que ella, aunque tenía mechones de cabello gris y había suaves líneas a los lados de sus ojos, que eran muy brillantes. Era fácil notar que no había perdido nada del atractivo que el pintor había plasmado tan fielmente en la miniatura. Caminaba con orgullo y dignidad. Mostraba, sin embargo, una expresión de sorpresa casi incrédula en su rostro cuando avanzó hacia Yola. «Mi sirviente me dijo», murmuró en voz baja, cuando reconoció el escudo de armas de su calesín, que Mademoiselle la Comtesse había venido a visitarme, pero yo pensé que estaba equivocado. «He venido a verla, madame», contestó Yola, «porque necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?», repitió Madame Renas. Entonces añadió en un tono diferente: «¿Es algo que se refiere a la herencia de su padre?». Yola sabía perfectamente que su padre, en su testamento, había dejado una cantidad considerable de dinero a Madame Renas, así como los títulos de propiedad del château donde vivía. Yola se apresuró a contestar: «No, madame. No tiene nada que ver con mi padre, excepto que si él estuviera aquí, a él le pediría consejo». «¿Así que en ausencia de él, decidió acudir a mí?», preguntó sorprendida Madame Renas. «Siento que es usted la única persona que puede ayudarme». Madame Renas se quedó inmóvil por un momento. Era obvio que casi no podía dar crédito a lo que había oído. Entonces dijo rápidamente: «Perdóneme, mademoiselle. Estoy olvidando la más elemental cortesía, por el asombro de conocerla. ¿Puedo ofrecerle un poco de café o preferiría una copa de vino?». «Una taza de café me parecería bien», contestó Yola. No era que le apeteciera, pero pensó que debía eliminar las formalidades para facilitar así la comunicación entre ambas. Madame hizo sonar una campanita de plata y casi inmediatamente la puerta se abrió y apareció el viejo sirviente. «Café, s'il vous plaît», dijo. Cuando la puerta se cerró tras él, indicó a Yola una silla cerca de la ventana. «¿No gusta sentarse, mademoiselle?», le preguntó, y ocupó el sofá que estaba enfrente. Al sentarse, Yola se dio cuenta de que afuera de la ventana había un balcón y más allá de este, una hermosa vista del valle del Indre. Mientras ella miraba hacia afuera, Madame Renas observó su delicado perfil y entonces dijo: «Siempre había oído lo hermosa que era usted, mademoiselle, y veo que los informes no son exagerados». «Mi padre era subjetivo, por supuesto», dijo Yola con una sonrisa. «La amaba usted profundamente. Y usted, madame, lo hizo muy feliz. Siempre le estaré agradecida por haberle proporcionado tanta felicidad». Vio que los ojos de Madame Renas se llenaban de lágrimas, aunque no permitió que cayeran. Después de un momento dijo en una voz que apenas sí podía escucharse: «Fui la mujer más afortunada del mundo por el privilegio de amar a un hombre tan maravilloso». «Papá sentía lo mismo respecto a usted», contestó Yola. «Me dijo en una ocasión que cuando usted llegó a su vida, él estaba al borde de la desesperación. No veía frente a él nada más que oscuridad y depresión, y de pronto la luz llegó a su existencia, y esa luz fue usted». Madame Renas unió sus manos y habló con mucha suavidad. «Es usted muy generosa, mademoiselle, al venir aquí y decirme estas cosas, aunque en realidad no debió hacerlo». «Tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, porque sé lo mucho que usted significó para papá, y me alegro muchísimo de que tenga usted una casa tan hermosa, con tantas cosas en ella que deben recordárselo».
Sabía que Madame Renas siempre se había portado de una manera ejemplar. Estaba en realidad en Venecia con su padre cuando él murió. Ella había traído su cuerpo a casa, encargándose de todo sin ninguna ostentación. Cuando entregó el ataúd en la estación de Languet a los miembros más cercanos de la familia, ella desapareció. No asistió al funeral, al que habían acudido después de que el comte fue velado en su propia capilla casi todos los habitantes de la zona, ni envió ninguna ofrenda floral que hubiera podido ser identificada. Fue solo a través de los legados que el comte le hizo en su testamento que pudo sospecharse lo mucho que significaban el uno para el otro. Yola lo supo siempre, y como ella y su padre hablaban con mucha franqueza, el comte mencionó con frecuencia a Madame Renas. Ella comprendía que ningún hombre sano e inteligente, como lo era su padre, podía vivir con una mujer como su madre, que le hacía intolerable la existencia. Se preguntó si, de haber vivido, su padre se había casado con Madame Renas en esas circunstancias. Pero había muerto antes que hubiera transcurrido el año de luto convencional por su esposa. Yola no se había atrevido a hablar sobre este delicado asunto porque él podría considerar que era una intromisión en el lado secreto de su vida. Ahora, al mirar a Madame Renas, comprendió que era el tipo de persona que su padre habría amado. Cuando lo oyó hablar por primera vez de ella, se sintió un poco celosa, pero su padre le hizo comprender que el amor tenía muchas facetas y podía darse a muchas personas. En los libros, le dijo, siempre hablan del amor como si fuera un bizcocho que solo puede dividirse en tantas más cuantas rebanadas, y lamento decir que muchas personas son tan estúpidas como para pensar de ese modo. Observaba a Yola mientras decía esto para ver su reacción de lo que él estaba explicando. Los niños toman esa actitud desde que son muy pequeños, continuó diciendo. ¿Me quieres a mí más que a Pierre? Y las mujeres siempre quieren total y absoluta posesión. Pero eso en la realidad no es posible ni natural. Su voz se había hecho más profunda cuando continuó diciendo, el amor es ilimitado. El amor es algo que uno no puede restringir ni imprimir en paquetes pequeños. Te aseguro, querida mía, que tú encontrarás que puedes dar tu amor en 100 formas diferentes y aún así tener un corazón que sigue rebosante de más amor para dar. Y continuó explicando a Yola que era el amor, el sentirse emocionado por un panorama hermoso, por un cuadro o por una artesanía exquisita. Uno entrega algo de sí mismo cuando pasa eso, le dijo, y recibe también algo a cambio. Eso es el amor, como lo son la compasión, la piedad, el deseo de luchar contra la injusticia, el impulso de la misericordia. Yola trató de comprender la primera vez que él habló de ese modo y, posteriormente, su padre amplió las explicaciones enseñándole lo que representaba una parte fundamental de sus propias creencias. Te amo, ma petite, dijo, con cada fibra de mi ser, con mis sentidos y con mi mente. Al mismo tiempo amo a otras personas, pero eso no reduce ni un ápice mi amor por ti. Sonrió al decirle. De hecho, en algunos sentidos lo aumenta. Gracias a una persona en la que estoy pensando, que me ha hecho muy feliz, me es posible tener más felicidad que dar a los demás. Al mirar ahora a Madame Renas, Yola comprendió que había una suavidad y una gentileza en su expresión que nunca había visto en la cara de su madre. Al mismo tiempo se dio cuenta de que Madame debía ser muy inteligente e ingeniosa, cualidades que debieron hacer la delicia de su padre. Hubo un corto silencio durante el cual las dos mujeres parecían haberse estado observando mutuamente. Entonces Madame Renas dijo, ¿podría usted decirme, mademoiselle, cómo puedo ayudarla? Usted sabe que solo tiene que pedir, porque yo le daré cuanto desee que esté a mi alcance. ¿Puedo decirle primero que espero que me llame Yola? La única persona que me ha llamado de ese modo fue papá, pero siento que es así como me debe haber mencionado cuando hablaba de mí con usted. Así es, contestó Madame Renas. Estaba muy orgulloso de usted y tenía muchos planes para su futuro. ¿Habló con usted sobre mi matrimonio?, preguntó Yola. Lo mencionó varias veces cuando estábamos en Venecia. ¿Qué dijo? Dijo, esta es una ciudad para enamorados,
y Yola debe venir aquí algún día con algún hombre a quien ame. Se echó a reír y añadió: no conmigo, por supuesto. Hay tantos lugares a donde quiero llevarla, pero no aquí, que es donde debía pasar su luna de miel, y ojalá sea tan feliz como tú y yo lo hemos sido. La voz de Madame Renard se quebró en las últimas palabras. Mientras buscaba el diminuto pañuelo de encaje que tenía en el cinturón de la amplia falda, el sirviente entró con el café. Cuando el hombre salió de la habitación y Madame empezó a servir el café en las tazas de porcelana, Yola preguntó: ¿mencionó papá alguna vez el nombre de alguien con quien él pensaba que podría casarme? Creo que tenía intenciones de que se casara usted con un primo lejano, el marqués de Montereau. Yola contuvo el aliento. Entonces es cierto lo que Brandmer me dijo. Pero su padre también dijo algo que usted debería oír. ¿Qué fue eso? Dijo no una vez, sino muchas veces: Yola no debe ser nunca desventurada como lo fui yo. No debe ser obligada a casarse con alguien completamente incompatible, con ideas diferentes y con ideales distintos. No soportaría yo verla sufrir. Yola lanzó un suspiro que era de franco alivio. Era lo que ella pensó siempre que sería la actitud de su padre, y daba respuesta a la pregunta que se estuvo haciendo desde que su abuela había hablado con ella. Se inclinó hacia adelante en su silla con los ojos fijos en el rostro de Madame Renard. «Porque papá le dijo eso. Porque usted debe saber lo infeliz que él fue con mi madre. ¿Me ayudará?» «¿Me dirá usted cómo?», preguntó Madame Renard con sencillez. «Mi abuela me ha dicho que ya ha escrito al marqués de Montereau para pedirle que venga al castillo el mes próximo. Usted sabe también como yo que esto equivale a que me han comprometido en matrimonio con él». «Pero seguramente», empezó Madame Renard. «Usted no conoce a mi abuela», le interrumpió Yola. «Bajo una frágil apariencia tiene una voluntad de hierro. Fue ella quien casó a mi papá cuando él tenía 21 años con mi madre, y ahora está decidida a casarme con el marqués, y sé que una vez que llegue al castillo él, todo puede considerarse ya como un fait accompli». «¿Y usted no quiere casarse con él?» «Nunca lo he visto, pero lo que he oído mientras estuve en la escuela cerca de París me ha hecho pensar que no es un hombre adecuado para esposo». «¿Por qué piensa eso?», preguntó Madame Renard. «Usted debe comprender mejor que nadie que papá me educó con nobles ideales y con la convicción de que debo tener un propósito en mi vida». Como Madame Renard no dijera nada, Yola continuó: «De lo que he escuchado sobre el marqués, su vida es una búsqueda incesante de placer. Yo nunca he vivido en París, pero he oído lo que sucede ahí. He sabido de las fiestas extravagantes, los bailes y las mascaradas que tienen lugar todas las noches, y de los escándalos y chismes que con frecuencia terminan en duelos». Hizo un gesto con las manos al decir: «El marqués es parte del criticado Segundo Imperio. ¿Cree usted que él disfrutaría o toleraría una vida tranquila en Beauharnais, sin más auditorio que su propia esposa?» Hubo un breve silencio. Luego Madame Renard dijo: «No he conocido nunca al marqués, pero he oído hablar de él». «Como yo», exclamó Yola, «y es por eso, madame, que quiero que usted me ayude». Madame Renard pareció desconcertada, y Yola le explicó: «Quiero conocer al marqués, pero no cuando venga al castillo para encontrarse con la muchacha a la que éste pertenece. Quiero conocerlo de incógnito para poderlo valorizar como hombre, no como pretendiente». Madame Renard contempló a Yola con asombro. «¿Y cómo podría lograr eso?». «Eso es lo que le vengo a preguntar a usted». Las dos mujeres se miraron a los ojos. Los de Madame Renard tenían una expresión de absoluta incredulidad. «¿Qué está usted sugiriendo?». «¿Puedo ser muy franca con usted sin ofenderla, madame?». «Nada de lo que usted pudiera decir me ofendería, querida mía», contestó madame. «Créame que estoy tratando de comprender, porque quisiera ayudarla». «Lo que quiero hacer», contestó Yola, «es conocer al marqués no como una jeune fille de sociedad, y ciertamente no como la castellana de Beauharnais, sino como alguien que pertenece a un mundo diferente, al mundo en el cual, según tengo entendido, él tiene un papel muy importante».
Hubo una pausa. Entonces Madame Renas dijo: comprendo lo que usted me está pidiendo, pero es imposible, completa y absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque usted es una dama, porque ha sido educada en una forma muy diferente y no tiene la menor idea de cómo es lo que usted llama el otro mundo. Yola contuvo el aliento y después dijo: y sin embargo usted perteneció a él, madame, y mi padre la amó. Madame Renas se quedó un momento rígida, y luego, con voz tranquila, dijo: eso era muy diferente. ¿Por qué? Porque yo me enamoré de su padre y porque comprendimos desde el momento en que nos conocimos que estábamos hechos el uno para el otro. Y usted fue lo bastante valerosa como para saltar por encima de los convencionalismos y vivir con él como su cher ami, y hacerlo, según se considera él mismo, el hombre más feliz del mundo. Yo la sonrió al añadir: yo no veo nada de malo en eso. No estoy sugiriendo que sea malo, dijo Madame Renas, pero a veces ha sido difícil, excepto que yo tenía el amor de su padre, y todo lo demás no me importaba. Yo también quiero enamorarme, dijo Yola, y entiendo el deseo de mi abuela de que me case con el marqués, y sin duda alguna, como él no tiene su propio castillo, que se haga cargo de Beauharnais. Se detuvo antes de agregar con firmeza: pero yo no me voy a dejar sacrificar en el altar, a menos que sepa que el hombre con el que me caso es alguien a quien amo y que me ama por mí misma. Oh, mi niña, está usted pidiendo demasiado, exclamó Madame Renas. Hay miles y miles de personas en el mundo que están satisfechas con su matrimonio, aunque este no sea la maravilla ni la emoción de una unión entre dos personas que fueron hechas la una para la otra. Creo que usted comprenderá que, como buena hija de mi padre que soy, no acepto medianías. Pero esta idea suya... Sé que parece escandalosa, la interrumpió Yola. Sabía antes de venir aquí que sin duda la iba yo a inquietar. Pero es que intento hacer esto de cualquier modo. Debo ir a París y conocer al marqués, y ver cómo es cuando no está en guardia. Se detuvo un momento antes de continuar. Según he oído, no hay fiesta de alguna importancia en la que no esté presente. Por lo tanto, no me sería difícil conocerlo. ¿Disfrazada como qué?, preguntó Madame Renas bruscamente. Si digo como una demi-mondaine, sin duda usted se sentirá horrorizada, contestó Yola. Tal vez haya una palabra más bonita para decirlo, no sé. Podría tal vez pretender que soy una actriz, pero no sé nada de teatro. Pero de algún modo, me ayude usted o no, intento conocer al marqués cuando no tenga la menor idea de quién soy. Se quedó callada por un momento, después agregó: tal vez considere que soy muy vanidosa, pero si soy de alguna manera como papá me describía, tal vez el marqués querrá ser presentado a mí. Es usted muy hermosa, contestó Madame Renas, y como su padre dijo siempre, en una forma única, que la hace diferente a otras mujeres. No sería difícil para usted atraer al marqués o a cualquier hombre que quisiera, pero no puedo aceptar la forma en que intenta hacerlo. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Yola, hablando en el tono tranquilo y lógico en el que con tanta frecuencia había discutido con su padre. Si viene aquí, difícilmente me verá como una persona. Verá el castillo, la propiedad, la muy considerable fortuna que poseo, todo ello envuelto en una aura dorada. Abrió los brazos. Debe estar de acuerdo conmigo, madame, que sería imposible para un hombre decidir qué era lo que le había atraído más. Comprendo perfectamente lo que me está diciendo, comentó Madame Renas, pero no puedo imaginar cómo podría ser una cosa tan atrevida, tan poco convencional como ir a París disfrazada, sin exponerse a ser lastimada o insultada alguna vez. No me importará mucho si eso sucede, contestó Yola. Mi único interés es el marqués. Y una vez que lo haya conocido y que haya hablado con él, sabré la respuesta. En verdad, soy muy rápida para tomar decisiones. Pero, ¿qué tal si a él no le gusta? Entonces nada ni nadie me hará casar con él, contestó Yola. Obligaré a Grandmère a cancelar la invitación que le ha enviado, y aunque con eso me condenara yo a ser la solterona de toda la vida,
No permitiré que me pongan un anillo de matrimonio en el dedo. Tiene usted razón en un principio, dijo Madame Renas, pero va a ser muy difícil llevar su idea a la práctica. Entonces ayúdeme, suplicó Yola. Por eso es que he acudido a usted. Madame Renas se llevó una mano a la frente y entonces dijo: No tengo idea, y si la tuviera, me daría miedo sugerirla. ¿Quiere que le diga cómo se me ocurrió acudir a usted?, preguntó Yola en voz muy baja. Fue al mirar su miniatura que encontré en el escritorio de papá. Estaba yo sentada en su habitación hablando con él, preguntándole qué debía hacer. Se detuvo al recordar la intensidad con la que había pedido la orientación. Y entonces continuó: Como no parecía haber respuesta de él, abrí los cajones de su escritorio y encontré lo que estoy segura son las cartas que usted le escribió, y encima de ellas la miniatura. Vio que Madame Renas estaba escuchando con gran atención y continuó: Fue entonces como si papá me lo estuviera diciendo, que se me ocurrió un plan. Yo debía acudir a usted para que pudiera arreglar que fuera a París y entrar en ese semimundo que, si lo que he oído es verdad, se ha entrelazado con el mundo de la alta sociedad, que antes era tan escrupuloso. Tiene razón en eso, dijo Madame Renas con un suspiro. El emperador ha roto muchas barreras. Como lo ha hecho también el marqués de Monteró, añadió Yola. Tal vez, no estoy segura respecto a él, dijo Madame Renas. Pero sé de alguien que lo conoce bien y que podría presentarla a usted sin que él sospechara su verdadera identidad. El rostro de Yola se iluminó con una sonrisa. Entonces, ¿me ayudará, madame? Creo que me ha forzado un poco a hacerlo. De pronto ambas se echaron a reír. Eso es absurdo, increíble, exclamó Madame Renas. Siempre esperé conocerla, pero ¿cómo iba yo a imaginar, ni en mis más locos sueños, que un día la vería aquí sentada en mi sala, metiendo ideas absurdas en mi cabeza? Grand'Mère se escandalizaría, dijo Yola riendo, al igual que todos mis demás parientes. ¿No tiene miedo de encontrarse a alguno de ellos en París? Tengo años de no verlos, explicó Yola. Usted sabe que mamá no dejaba que nadie visitara el castillo, y cuando ella murió, papá y yo pensamos que parecería cruel recibir visitantes y amigos inmediatamente. Decidimos esperar a que hubiera pasado el período normal de luto. Yola lanzó un suspiro que procedía de lo más profundo de su ser. Fue un mes antes que hubiera terminado el luto, que su padre murió, y entonces el duelo se prolongó otros 12 meses en los que ella permaneció en la escuela. Por la forma en que se desenvolvieron las cosas, ella no había estado presente en el funeral de su padre, cuando los parientes de todos los rincones de Francia viajaron a Beauharnais para rendir su último tributo al jefe de la familia. Tal vez porque se había sentido tan terriblemente desventurada y tan impresionada por lo repentino de su muerte, cuando se encontraba tan lejos de ella, contrajo una forma de neumonía y el doctor le prohibió que se levantara de la cama. A ella no le importó no asistir al funeral de su padre. Quería recordarlo no como inmóvil y sin vida, sino lleno de alegría y de vitalidad como lo había visto por última vez. Lloró a solas en su dormitorio, y fue un primo anciano que vivía en Tours quien hizo el papel de anfitrión después de la ceremonia. Por primera vez, Yola se preguntó si el marqués habría estado entre ellos. No se había molestado en indagar quiénes estuvieron presentes, porque se sentía demasiado acongojada y enferma para que eso le preocupara. Ahora se preguntó si, al ver el castillo nuevamente, había decidido en su interior ser el dueño de él. En voz alta exclamó: «Dígame el plan que tiene para mí, madame». «Hay algo que quiero explicarle primero», dijo Madame Renas. «Usted ha hablado de las demi-mondaines, y tal vez esa sea una buena palabra inventada por Alejandro Dumas hijo, para ese medio mundo que ha adquirido tanta importancia en París». Se detuvo antes de continuar. El Segundo Imperio ha sido llamado la época de oro de las cortesanas. Pero las mujeres que han hecho de París la ciudad más comentada en el mundo, las mujeres cuyas joyas, fiestas y elegancia son la comidilla de toda Europa,
resultan muy diferentes en todos los sentidos, a mi sobrina y a mí. Yola la miró interrogante y ella continuó diciendo: los franceses desde hace muchísimo tiempo han tenido sus cher amis, porque han encontrado que los matrimonios arreglados por sus padres han sido con frecuencia poco afortunados, o como en el caso del padre de usted, muy desventurados. Sus ojos se suavizaron cuando prosiguió diciendo: se han enamorado y en muchos casos encontraron verdadera satisfacción en una mujer con la que no podían presentarse en sociedad, pero que en todos sentidos y propósitos es como una segunda esposa. Creo que siempre he comprendido eso, dijo Yola con suavidad. Y las amantes del rey tuvieron un lugar importante en la corte y con frecuencia fueron más poderosas que la reina. Es cierto, el rey Luis XIV, cuando enviudó, se casó con su amante, Mademoiselle de Maintenon, y la historia nos cuenta que no podía vivir sin ella. Muchos aristócratas en realidad, cuando han enviudado, se han casado con las mujeres que los apoyaron y los ayudaron durante los años en que duró su matrimonio desventurado. De la forma en que hablaba, Yola comprendió que había esperado casarse algún día con su padre. Entonces, como si hiciera a un lado la forma soñadora en que había estado hablando, Madame Renas dijo con mayor rapidez: mi sobrina, Aimée Aubigny, es la cher amie del duque de Cholet. La esposa del duque está loca incurable, y con Aimée es extremadamente feliz. Esperan que algún día él estará en libertad de casarse con ella. Yo le escuchaba interesada a Madame Renas. Esta continuó: pero desde luego, en lo que al verdadero mundo social se refiere, mi sobrina no es aceptada. Sin embargo, como el duque es un hombre muy inteligente, ella ha reunido en torno suyo a muchos escritores y hombres de talento, de modo que su salón es uno de los más importantes de París. Sonrió antes de añadir, llena de orgullo: me han dicho que solo el de la princesa Matilde es superior al de ella. Yola se dio cuenta de que era una considerable alabanza, ya que la princesa Matilde, prima del emperador y hermana del príncipe Napoleón, era considerada como la mujer más inteligente de Francia. Presidía un salón que había sido llamado por un famoso escritor un verdadero salón del siglo XIX. Ninguno otro ha dado a Francia tanto como el salón del Bon Princess. ¿Podría conocer a su sobrina?, preguntó Yola. Si está decidida a llevar a cabo lo que solo puedo llamar como una audaz aventura, replicó Madame Renas. Le escribiré a mi sobrina explicándole lo que desea y preguntándole si podría quedarse con ella en París. Yola lanzó un pequeño grito de felicidad. ¿Hará realmente eso, madame? Yo le voy a quedar muy agradecida, enormemente agradecida. Espero que podrá seguir diciendo lo mismo cuando regrese. Me sentiría agradecida aunque el marqués resultara ser como supongo. Entonces escribiré hoy mismo, y creo que tendré una respuesta dentro de 2 días, dijo Madame Renas. Si su sobrina me acepta, partiré a París en cuanto tenga noticias suyas, dijo Yola, aunque Grand'Mère invitó al marqués para el mes próximo. Es posible que no lo conozca de inmediato o que no se interese en mí, por lo tanto debo disponer de un poco de tiempo para lograr lo que me propongo. Sigo considerando que debía convencerla de que no hiciera una cosa tan loca. Nada de lo que usted pudiera decir o hacer me convencería de desistir, contestó Yola. Usted solo está facilitándome las cosas y protegiéndome de mezclarme con alguna sección inconveniente del demi-monde. Madame Renas suspiró. Es usted tan parecida a su padre cuando desea algo, le dijo. Siempre se ingeniaba para convencerme y estar de acuerdo con algo que él había sugerido, haciendo que de algún modo pareciera correcto, aunque yo sabía que estaba mal. Esto no está mal, es lo correcto, dijo Yola con gran firmeza. Es lo indicado para mí, y sabía que usted no me podía fallar. Al decir esto miró el reloj que había sobre la chimenea. Se puso de pie casi contra su voluntad. Debo volver, dijo. Dejé mi palafrenero Jacques en el pueblo, y si tardo demasiado lo va a invadir el pánico. Pensará que he caído en alguna zanja. La única persona a la que confiaba sus caballos era a papá.
Su padre era un magnífico conductor, dijo Madame Renas. Era magnífico en todo lo que hacía, Yola sonrió. Era buen tirador, buen patrón y buen padre. Vio la expresión en los ojos de Madame Renas y comprendió que le habría gustado añadir, y muy buen amante. Pero consideró que no era correcto que se expresara así delante de una jovencita. Obedeciendo a un repentino impulso, Yola se inclinó y besó la mejilla de la mujer. «Usted ha sido tan bondadosa, tan comprensiva», dijo. «Creo que papá se habría sentido muy contento de vernos juntas». Levantó la mirada hacia el retrato de su padre al decir: «¿Sabe una cosa, madame? Nada lo habría divertido más que esto que usted llama una audaz aventura. Él habría considerado que revelaba valor e iniciativa, dos cualidades que a él le gustaba que yo tuviera. O tal vez la habría considerado demasiado atrevida y peligrosa», contestó Madame Renas. «¿Cómo puede haber algún peligro en ella? Si las cosas se pusieran difíciles para mí, no tendría más que volver a casa». «Espero que sea tan fácil como eso», contestó Madame Renas, con aire dudoso. «Tengo la impresión de que si su sobrina es como usted, me estará siempre previniendo de los peligros y cuidándome. Espero que haga eso precisamente, y de algo estoy segura, encontrará esto muy divertido. Aimée tiene un gran sentido del humor y gozará engañando al marqués y tal vez al resto de París. No estoy interesada en nadie más que en él». Cuando se alejó del pequeño château se sentía feliz y emocionada como no lo había estado desde que volviera a su casa. Primero había sido el vacío de encontrar el castillo sin su padre, después la amenaza de que su abuela había lanzado sobre su cabeza al hablar del marqués. Ahora era como si el sol hubiera salido y las sombras se hubieran dispersado, y la esperara un viaje de descubrimiento que era una verdadera aventura. «Debo planear todo muy cuidadosamente, y nadie debe sospechar lo que estoy haciendo», pensó. Fustigando a sus caballos se dirigió a toda prisa hacia Languet. Sabía que Jacques la estaba esperando y que sin duda le reprocharía el que se hubiera tardado tanto. Yola estaba desayunando sola en el comedor pequeño del castillo, cuando un lacayo le llevó una nota en una bandeja de plata. La tomó y su corazón dio un vuelco repentino cuando comprendió que esto era lo que estaba esperando. Habían pasado 3 días desde que visitara a Madame Renas, y empezaba a preguntarse con desesperación si las cosas habrían salido mal, y si su sobrina se había negado a participar en aquel osado plan. Pero ahora, en la nítida escritura vertical que había notado en las cartas del escritorio de su padre, llegaba la respuesta tan ansiosamente esperada. No abrió el sobre hasta que los sirvientes se retiraron de la habitación. Desayunaba sola porque su abuela lo hacía en la cama, pretextando que sentía demasiado frío en las mañanas. Ella no se levantaba antes que el sol estuviera bien en alto. La carta de Madame Renas era muy breve. «Mi sobrina Aimée estará encantada de recibirla tan pronto como lo considere usted conveniente, en su casa de la Rue de Faubourg Saint-Honoré. Al contestarle le suplico que le diga si desea que un carruaje la espere en la estación, o si usted desea llegar por sus propios medios. Estaré orando por usted. Sabe perfectamente que solo deseo su bienestar y su felicidad». Como la carta no estaba firmada, Yola comprendió que Madame Renas había tomado esa medida por si la nota caía en otras manos. Se daba perfecta cuenta de que todos, incluyendo los servidores del castillo, se escandalizarían si supieran que estaba relacionada de algún modo con la mujer que había sido la amante de su padre. Lo que era más, quienes habían servido al comte por años habrían considerado su deber decir a su abuela lo que estaba ocurriendo, y esto habría causado problemas interminables. Por lo tanto, se aprendió de memoria el contenido de la nota, rompió esta en pedazos pequeñitos y los arrojó al fuego. Luego se sentó a escribir una carta a Madame Aimée de Aubigny. No confió la carta a nadie del castillo, inventó otra excusa para ir al pueblo y la puso en el correo ella misma. Solo cuando había sido despachada la carta, volvió al castillo y se fue al salón a buscar a su abuela. «¿Cómo estás esta mañana, Grand'mère?», le preguntó besándola. «Con un poco menos de frío, gracias, ma chérie», comentó su abuela. «Pero tú estás vestida con ropa demasiado delgada para un día de primavera.
Recuerda que los vientos pueden ser traicioneros aún en el Valle del Loira, y no querrás que se repita tu enfermedad del año pasado. Hace bastante calor, Granmer, dijo Yola, pero en realidad me he dado cuenta de que necesito bastante ropa nueva, que no tuve tiempo de comprar antes de volver a casa. No miró a su abuela al añadir: si el marqués viene a estar una temporada aquí, y espero a otras personas también, no quiero parecer la Cenicienta vestida con trapos viejos. No parece Cenicienta en estos momentos, dijo su abuela, mirando la elegante crinolina pequeña que Yola llevaba puesta y el chaquetín ajustado que combinaba con ella. Creo que valdría la pena que me comprara 2 o 3 vestidos de Worth. ¿No crees, Granmer? Le pareció que la anciana titubeaba y añadió: estoy segura de que el marqués, con su popularidad entre las mujeres, debe ser muy buen conocedor de la ropa femenina. Era el tipo de carnada que sabía que su abuela no podría resistir. Sí, desde luego, comentó la comtesse. Debes estar correctamente vestida, y aunque todo lo que te he visto puesto me parece muy atractivo, pienso que Worth te vestirá como corresponde a tu posición, y las cosas que compren pueden formar la base de tu trousseau. Yola apretó los labios y estranguló la respuesta brusca que iba a dar, y se limitó a decir en tono agradable: entonces, entre más pronto me vaya a París mejor, Granmer. Creo que lo mejor sería que me fuera pasado mañana. Después de todo, una vez que se ordene lo que quiero, puedo volver aquí y regresar en caso de que se necesiten más pruebas. Antes de que su abuela pudiera hablar, lanzó un leve suspiro. ¡Cómo detesto las pruebas! Tal vez fuera mejor que me viera como Cenicienta después de todo. No, no, claro que no, protestó la comtesse. La apariencia de una mujer es siempre importante, y no es posible tratar de verse bella con ropa inadecuada. Muy bien, aceptó Yola, como si lo hiciera contra su voluntad. Iré a París y me quedaré con una de mis amigas con las que estuve en la escuela. ¿No quieres que le escriba a uno de tus primos del Boulevard Saint-Germain? Yola sabía que esta era la zona de la orilla izquierda del Sena, donde se había instalado la mayoría de los aristócratas del viejo régimen. Pensó con una leve sonrisa interior lo horrorizados que se sentirían sus parientes si supieran con quién iba a quedarse. No, gracias, Granmer. Tú sabes también como yo que todos querrán agasajarme. Eso significaría recepciones en la tarde y cenas familiares, y nunca tendría tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Tal vez tienes razón, dijo la comtesse, pero estoy segura de que les gustaría verte si tienes tiempo. Si tengo tiempo, te prometo que los visitaré, dijo Yola. Pero por favor, no les escribas, no les digas que estoy en París. Tú sabes que se sentirían ofendidos si no puedo aceptar sus invitaciones. Sí, lo entiendo muy bien, concedió la comtesse. Aún así, Yola temió hasta el último momento que encontraría problemas para escapar. Pero, de manera sorprendente, todo salió a pedir de boca. Aunque aceptó que una de las viejas doncellas la acompañara hasta París, no quiso llevarla a la casa de su amiga, pues allí tendría la ayuda de otras sirvientas. De ser una mujer casada, esto habría sido inconcebible, pero en el caso de una jovencita era bastante común que compartiera la misma doncella con sus amigas. La vieja doncella que acompañó a Yola se mostró encantada de volver al castillo en el siguiente tren. Nunca me ha gustado París, mademoiselle, dijo a Yola. Es un lugar feo y ruidoso, donde lo atropellan a uno si se atreve a bajar un paso a la banqueta. No pasaré mucho tiempo aquí, contestó Yola. Te encargo que cuides bien a mi abuela y procures que no le falten sus comodidades. Madame está siempre suspirando por el tibio sol del sur, replicó la doncella. Yola sabía que eso era cierto, pero su abuela no tenía intención alguna de pasársela sola mientras ella estaba ausente. Había invitado ya a una amiga, tan vieja como ella, que vivía en Tours, a que fuera al castillo para hacerle compañía. Yola sabía que tendrían muchos chismes que intercambiar entre ellas, además de planear hasta el último detalle de su boda. Esta idea la hizo sentirse ansiosa de llegar a París. El tiempo se le iba entre las manos y a menos que se diera prisa, no podría averiguar nada acerca del marqués. En ese caso, la única forma de librarse de él sería tener una pelea explosiva, tanto con su pretendiente como con su abuela. Debía evitar esto a toda costa.
porque sabía las repercusiones que tal conflicto tendrían en la familia. Su padre siempre estuvo muy consciente de su posición como jefe de la familia Beauharnais y se sentía muy mal por la falta de hospitalidad de su esposa. Lamentaba profundamente la forma en que lo había alejado, al igual que a su hija, de la gente de su propia sangre. Debo reincorporar a mi gente a la vida del castillo, se dijo a sí misma. No debo ser egoísta. Sabía que así era como actuaban los Grand Seigneur en los viejos tiempos. Sus parientes llevaban de tal modo el gran castillo familiar que éste se convertía en una pequeña ciudad. La noche anterior, cuando su abuela se había ido ya a la cama, yo la caminaba por las amplias y calladas habitaciones. Todo era majestuoso, pero solo podían disfrutarlo ella y una anciana que anhelaba estar en otro lugar. Eso está mal, muy mal, pensó Yola. El castillo debía estar lleno de jóvenes y viejos que lo amen. De pronto imaginó lo maravilloso que sería tener niños aquí. Quiero tener hijos míos, pensó, pero a menos que ame a un hombre, ¿cómo podría soportar que fuera su padre? Levantó la mirada al cielo. Mándame a alguien a quien yo pueda amar, papá, suplicó. Envíame a un hombre como tú, cuyo corazón sea grande y cuya mente sea comprensiva. Hasta aquí llega el capítulo 2 de la novela Entre el amor y el odio de Barbara Cartland. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo y también déjenme un like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.